Está ya Dolia Esteves desde Washington. Dolia, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a ti el auditorio en este jueves. Jueves ya 19 de diciembre. A ver, las implicaciones, explícanos, vamos por el principio, para que la gente entienda por qué está procesado, o qué es el impeachment. Es el tercer presidente de Estados Unidos que va a este proceso. Ciertamente Andrew Johnson no lo culminó, que fue por allá, que era, fue el vicepresidente Abraham Lincoln, ¿no? Es decir, 1860 con Andrew Johnson, sí. Ajá, es decir, pero no lo, vamos a decirlo, no se culminó ese proceso, ¿verdad, No, Dolia? ni Clinton y Johnson fueron absueltos por la Cámara Alta, es decir, por el Senado, y terminaron sus mandatos respectivos. Exacto. Nixon, pues él renunció, es decir, Sí, Richard Nixon tuvo el decoro, vamos a decir, de renunciar antes de ser enjuiciado. y ahora con las diferencias es que ahora Donald Trump está haciendo, o se va al impeachment, ¿por qué, Dolia? ¿Por qué A ver, motivo? Para explicarle al auditorio. vamos a explicar a la audiencia porque pues no es muy sencillo este proceso, en México no existe, ¿no? La Cámara de Representantes ayer aprobó someter a un proceso de enjuiciamiento político al presidente Trump al aprobar dos cargos, o sea, dos acusaciones en su contra. Número uno, abuso de poder y número dos, obstrucción del Congreso. El primero, es decir, abuso de poder, se aprobó con 230 votos contra 197. El segundo, es decir, la obstrucción del Congreso, se aprobó con 229 votos contra 198. Ahora, en este momento, corresponde al Senado, a la Cámara Alta, donde los republicanos tienen un pequeño margen de ventaja de 6 curules, realizar el juicio y emitir un fallo. Haz de cuenta que lo que pasó ayer es cuando acusaron a Trump, la Cámara Baja, que esa es su atribución bajo la Constitución, pero ahora corresponde al Senado realizar el juicio y determinar si el fallo es para absolverlo o si es para culparlo. En este caso, pues todo el mundo anticipa que la Cámara Alta, el Senado, porque tiene mayoría republicana, va a absolverlo. Ese proceso todavía no se sabe cuándo va a empezar, porque para que eso inicie, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, tiene que turnar a el Senado los dos cargos, tiene que emitirlos, tiene que dárselos, y todavía no se los da. En tanto que no se los dé, el Senado no puede empezar el juicio. Y el presidente del Senado, Mitch McConnell, que es un aliado del presidente Trump, ha dicho que va a trabajar en coordinación muy de cerca con la Casa Blanca para que el juicio sea rápido y no tenga testigos. Y esto pues obviamente está siendo criticado mucho, Luis Alberto, pues porque es como si el jurado en un juicio penal se aliara con el acusado, o sea, está de antemano, ya está diciendo este señor senador McConnell que no va a ser que va a ser un jurado parcial. Trump no estaba en Washington ayer, optó por viajar a Michigan, un estado que ganó electoralmente, para ser arropado por sus ardientes seguidores en un mitin de campaña. Tras conocer los resultados del voto, despotricó contra los demócratas, a quienes llamó bola de tontos por someterlo a un proceso que tildó de mierda. Claramente indignado, el color de su rostro, uno lo veía en la televisión, pasó de naranja a un rojo que se volvía más intenso a medida que lanzaba insultos contra todos sus adversarios. Y reiteró, como lo ha venido haciendo, que no hizo nada indebido y que todo es una farsa de los radicales de izquierda para consumar un golpe de Estado, entre comillas, en su contra. Y bueno, lo que sucedió ayer, Luis Alberto, fue historia. Trump se convirtió, como dijiste, en el tercer presidente en 243 años de vida independiente de este país en ser enjuiciado
después de Bill Clinton y Andrew Johnson en 1860. Richard Nixon tuvo el decoro de renunciar antes de ser enjuiciado y cabe destacar, Clinton y Johnson fueron absueltos por la Cámara Alta, por la que terminaron sus mandatos. El impeachment, como se le conoce en inglés a este tipo de juicio político, marcará el legado de Trump. En 20, 30, 40 años, la gente y los niños escolares, lo primero que sabrán de Donald Trump es que fue el primer presidente acusado de traición a la patria en el siglo XXI. Los dos cargos que se le imputan son por abuso del poder, al pretender usar su investidura presidencial para forzar al presidente de Ucrania buscar trapos sucios contra Joe Biden y su hijo, que lo beneficiara políticamente en los comicios del 2020, donde buscará reelegirse. Abusó de la presidencia para pedir intervención extranjera en el proceso electoral de Estados Unidos. La segunda acusación por obstrucción al Congreso fue porque se negó a cooperar en la investigación y ordenó a todos sus colaboradores no testificar y no proporcionar los documentos que solicitó la Cámara Baja. Y bueno, estamos ante un escenario sin precedentes, porque es la primera vez, si bien ya fueron acusados o enjuiciados dos presidentes antes, esta es la primera vez que un presidente con planes de reelegirse es acusado políticamente por el Poder Legislativo. Es muy temprano para saber qué impacto tendrá en las elecciones presidenciales del próximo año. Ni siquiera se sabe aún quién será el contrincante demócrata que enfrentará a Trump. Es cierto que las encuestas no muestran que el impeachment haya mermado el apoyo a Trump de su base dura. Es probable que incluso registre un repunte en el corto plazo. También es cierto que la economía estadounidense crece saludablemente. Sin embargo, vivimos tiempos insólitos. Son mares no navegados para Estados Unidos. La política no es una ciencia y es imposible saber qué va a pasar. Lo único cierto en este momento, Luis Alberto, es que Trump ha sido acusado de violar la Constitución y de violar el juramento que prestó cuando asumió la presidencia. Los electores tendrán la última palabra finalmente, Luis Alberto. En el Senado, ¿crees que puede alcanzar? Ahí hay una mayoría republicana, ¿verdad, Dolia? Sí, claro, sí, hay una mayoría republicana de 6 curules, o sea, son 53 republicanos contra 47 demócratas. ¿Ahí crees tú que se pueda atorar entonces? Porque el Senado tendría la última palabra. En el impeachment sí. Ellos tienen la última palabra, ellos son los que emiten el fallo, por decirlo así. Yo no he visto nadie que pronostique que vaya a haber, vamos a decir, 7 republicanos que se vuelquen, o sea, que cambien de partido en la votación y voten voten a favor del juicio. De hecho, los republicanos cerraron fila tras Trump. En este caso, no hay disidencia. Los republicanos están apoyándolo al 100%. Entonces, no veo un escenario en donde si el juicio se inicia y votan, no vaya a ser 53 contra 47, o incluso puede haber un demócrata que se pase al otro lado. ¿Quién fue vamos a decirlo, la que impulsa todo esto? ¿Es Nancy Pelosi la que adquiere el liderazgo rumbo también a las elecciones, Dolia? ¿Los demócratas, la figura principal fue Nancy? ¿Se puede decir? Sí, en este proceso definitivamente ella fue la figura principal. Hay que recordar que Nancy Pelosi no estaba muy entusiasmada en que, o sea, no favorecía no favorecía este proceso, el impeachment. De hecho, hubo 3 votaciones en la Cámara Baja antes de la última en julio de este año, donde los demócratas votaron en contra del impeachment. Y no fue hasta que se supo de la conversación telefónica que tuvo Trump con el presidente de Ucrania, en el que lo presionó e incluso lo chantajeó y le dijo, si no buscas datos que muestren corrupción
de Joe Biden y su hijo, porque su hijo Hunter tenía un negocio ahí con una empresa de Ucrania. Si no me das información muy delicada y comprometedora que denote que Biden y su hijo son corruptos, no te voy a dar 450 millones de 450 millones de dólares en ayuda militar. Entonces estaba usando una autorización ya presupuestal para ayudar a Ucrania con su lucha contra los rusos para poder obtener una concesión personal. Entonces, cuando se descubrió eso en agosto, es que dio un viraje la actitud de Nancy Pelosi hacia el impeachment y dijo, pues no queda otro remedio, este señor está violando la Constitución y está invitando a la intervención extranjera en nuestro proceso, no queda otra que iniciar el proceso de juicio. ¿Cómo ves tú a la opinión pública? La publicada me queda claro, digo, hay una cobertura total. A la gente, el humor, él ciertamente pues es un hombre muy aprobado por su base. Y el ambiente en Estados Unidos, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves, Dolia? Mira, yo lo que noto es que a lo largo del inicio de este proceso de juicio político ha sido muy intensa la cobertura de los medios. Yo creo que la gente ya estaba harta de esto, porque sí está muy politizado el debate, sí están muy encontradas las dos partes, hay mucho encono y la gente pues simplemente volteó para otro lado. Pero el día de ayer, como ya era el día que se iba a resolver este asunto, sí hubo un gran rating en las televisiones, la gente pegada viendo qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque así es la gente y en todas partes, no nomás en este país, no quieren ver tanto el proceso lo vemos nosotros, los analistas, los periodistas, los académicos, pero la gente, vamos a ver en qué resulta, y reacciona mucho con el feeling, ¿no? O sea, Nancy Pelosi definitivamente es una mujer que políticamente muy atractiva, nadie la acusa de nada indebido, una persona íntegra, muy comprometida con la Constitución y la democracia, y por otro lado, en el otro extremo tienes a un Trump que hace lo que le da su gana y que además tiene un carácter explosivo y muy ofensivo. Entonces, te digo, yo creo que su base dura no va a cambiar pase lo que pase. Esa base dura lo va a acompañar. Aquí lo que hay que ver es que lo que van a hacer los indecisos. Hay un amplio margen de electores indecisos, o los llaman independientes, que pueden ser el fiel de la balanza. Pero insisto, Luis Alberto, falta mucho todavía, faltan 11 meses y quién sabe cuántas cosas vayan a pasar. Trump es totalmente impredecible, a lo mejor comete una locura y él mismo se entierra, yo no sé. Sí, así es, y tiene, como dices tú, una base que lo sostiene, son 11 meses, pero esto no le afecta para sus pretensiones de reelección, Dolia. Él se puede seguir con o sea, es decir, no lo No, inhabilita, o no lo sea, inhabilita. técnicamente no, Técnicamente, técnicamente no. así es, técnica, Pues que jurídicamente. no hay nada. Este proceso no tiene nada que ver formalmente con la reelección. Son dos procesos diferentes. Este es un juicio que inició y consumó la rama ejecutiva de los poderes en Washington. Y Totalmente, lo otro es pero legalmente no lo inhabilita, pues porque aquí en México a lo mejor alguien no. acusado lo puede descarrilar. Aquí no, él puede seguir con las aspiraciones, Él incluso puede campaña. seguir, sí, él puede seguir con las aspiraciones de reelección y puede usarlo políticamente, como ya lo está tratando de hacer. No lo inhabilita en lo más mínimo. Pues interesante lo que asistimos, Dolia, como dices, impredecible él, incertidumbre al respecto en torno a, no sabemos si le va a afectar, con eso me quedo. ¿Algo más para concluir, Dolia, que no te hayamos Sí, preguntado? lo otro es que hoy día se debate en el Pleno precisamente el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Claro. Y hoy pensamos o se pronostica o se espera que haya un voto y ese voto sea favorable y que ratifique el
la misma Cámara que ayer acusó a Trump ratifique su proyecto de Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Oye, Dolia, Así y es en la eso, política aquí, un día. sí. Y darle un triunfo político, pero como dice Nancy Pelosi, es que no estamos en contra de Trump por ser Trump, no lo detestamos, es más, yo soy católica y rezo por él todas las noches, pero cuando no está comportándose como el presidente, o sea que está demostrando que no tiene capacidad para dirigir esta nación, pues tenemos que decirlo y tomar y actuar en consecuencia. El caso del Telmec, Ajá. es algo con lo que finalmente los demócratas estuvieron de acuerdo cuando hicieron todas las modificaciones sobre el monitoreo de la ley laboral y A todo ver, sí, este pero sí cuento. van a venir, sí viste, obvio, el debate aquí en México. A ver, ¿está México en desventaja frente al TEMEC? Es decir, ¿y sí habrá inspectores aquí, Dolia, en Estados Unidos? ¿No se fijó lo que aprobó en las negociaciones México? Bueno, sí, depende a quién le preguntes, ¿no? O sea, Seade, el secretario Seade dice que no va a haber inspectores. El señor Lighthizer le mandó una carta el lunes diciendo que no va a haber inspectores, que son agregados laborales. Pero la verdad es que es un tanto semántico, ¿no? Porque si bien Ambiguo, sí. pues sí, porque en la ley que van a aprobar hoy, la ley de implementación del TEMEC, sí dice claramente que el papel de estos agregados laborales va a ser monitorear y enforce. Enforce en español se traduce como cumplimiento de la ley, o sea, van a vigilar el cumplimiento de la ley. ¿Qué es lo que va a pasar en la práctica? Pues hay que esperar y hay que ver, pero yo lo que sí te digo es que existe una ley contra una carta de un secretario. Ese secretario no va a ser secretario toda su vida mientras que la ley va a estar vigente el resto de nuestras vidas y generaciones por venir. Entonces va a depender mucho de cómo se pone en práctica eso. Y Muy bien. bueno, Pues el como dices, señor. depende de quién le preguntes, depende de qué lado de la sala te sientes. Pero veremos. Exactamente, también está muy polarizado eso. Dolia, te mando un abrazo y bueno, no sé, bueno, al menos que mañana suceda algo extraordinario. Si no, le llamamos nada porque me voy de vacaciones y mañana es mi último día aquí. Se queda Priscila. Te mando un abrazo y te deseo lo mejor y ya sabes, para el otro año, pues seguirle dando con todo desde allá, acá a Proyecto Puente, mi apreciada Dolia. Un fuerte abrazo y bendiciones. Igualmente para ti, para el auditorio, ha sido una satisfacción laboral, profesional y personal muy grata para mí colaborar con ustedes, con el Proyecto Puente en este año y claro, hacemos votos para seguir en este plan el próximo año. Y descansa, porque yo sé que te levantas muy temprano. Así es, por más que nada, así es. No, y viene un año mejor todavía, mi apreciada Dolia. Abrazo, gracias. Eh, Gracias, un abrazo a todos. Igualmente, Dolly. Esteves Corti, vuelvo. Santiago Pando, bueno, comentarios de la audiencia que no he leído. Verá usted el documental que están estrenando.